Listo. Pues gracias a Dios estamos en Romanos 8:26. A manera de recordatorio, ya la semana pasada vimos un poco sobre cómo se vive la vida cristiana en el Espíritu Santo. Para los cristianos ya no hay condenación, pertenecemos a Dios por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, quien resucitó a Jesús, es el que vive en nosotros y nos da gracia para vivir en santidad. Dime, Julio. Julio, no sé si solo yo o te escucho un poquito bajo. A ver, vamos. A ver si me pueden comentar todos los demás cómo me escuchan. Si me escuchan bajo también. No, yo lo escucho bien. Sí, Ok, nosotros también bien. ok, Julio, entonces no sé si es algo tuyo allá, Ok, dale, gracias. pero voy a intentar hablar más fuerte. Dale, gracias. Vale, entonces, bueno, estábamos viendo este tema de la vida en el Espíritu, ¿no? Los resultados de tener al Espíritu Santo, y Él nos da la gracia para no ser controlados por la naturaleza pecaminosa, porque Él vive en nosotros y todos los cristianos tenemos al Espíritu de Cristo, ¿no? No hay persona que le pertenezca y que no tenga a su Espíritu viviendo dentro de él o dentro de ella, ¿no? Entonces, nos habla sobre la justificación, nos dice que vamos a compartir la gloria de Cristo, ¿no? Y estamos esperando esta gloria que vamos a recibir, sí, pero también vamos a participar ahora de sus sufrimientos, así como Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir, ¿ok? Entonces nos habla que toda la creación está esperando el día en que este día de gloria se manifieste, el día de la redención final, donde esta maldición que la creación tiene, no por su culpa, sino por culpa del ser humano, sea quitada, ¿no? Y nosotros también tenemos esta esperanza ferviente en que llegue el día en que recibamos los derechos que tenemos como hijos adoptivos de Dios, porque ya vimos que fuimos adoptados por Él, y el nuevo cuerpo que nos prometió. Así que lo estamos esperando con paciencia, porque pues todavía es algo futuro para nosotros. Y vimos un poco el 26, vamos en adelante, pero lo vamos a repetir ahorita con más calma. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, no solo el Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana, sino que nos ayuda, porque somos débiles, justo para vivir esta vida cristiana. Y nos pone un ejemplo. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Cuando tú te acercas orando, pues tú pides lo que está en tu corazón, pero no conoces la voluntad de Dios, digamos, específica para cada cosa que le estás pidiendo. Entonces, no pides tal vez en, en atención a la voluntad de Dios porque no sabemos qué quiere Dios que le pidamos. Por ejemplo, cuando un familiar está pues, enfermo, claro que pedimos sanidad, pero no sabemos qué es lo que Dios quiere con esa prueba para nuestras vidas. Dice, pero el Espíritu Santo sí sabe. Entonces, mientras nosotros estamos orando, el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, aquí desde luego está en el contexto del sufrimiento, porque ya nos dijo, van a sufrir también. Si van a compartir su gloria, también van a sufrir con Él. Y cuando estamos en este sufrimiento, en estas pruebas, no sabemos qué pedirle a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que le pidamos en este momento? Hay veces que le estamos pidiendo, Señor, quita esta prueba de mí, tal vez Dios no quiere quitarla aún, ¿no? Pero el Espíritu Santo sí sabe. Entonces, mientras tú oras lo que no sabes, Él está orando, intercediendo por ti ante el Padre, porque Él sí conoce la voluntad de Dios y Dios sabe lo que el Espíritu dice porque Él intercede conforme a su voluntad. ¿Ok? Y entonces, en este contexto de las pruebas del sufrimiento que está hablando Pablo, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hay un grupo de personas que aman a Dios y estas personas que aman a Dios al mismo tiempo son personas que han sido llamados por Dios. ¿Ok? Y Él los ha llamado con un propósito en particular que Él tiene para estas personas. Entonces, este grupo de personas que aman a Dios
y Dios les llama para un propósito en particular, son el grupo que Pablo dice, Dios hace que todas las cosas funcionen o cooperen para su bien. Es decir, estos son los cristianos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, sabemos que Dios hace que absolutamente todo lo que pasa en la vida de un cristiano, tanto bueno como malo, al final va a funcionar para el bien de este hombre o de esta mujer, para su bien final, para su bien escatológico, no propiamente para su bien terrenal, sino para su bien último, y su bien último es escatológico, es decir, tiene que ver con la glorificación de tu cuerpo, tiene que ver con la salvación de tu alma, tiene que ver con tu bien final. Entonces, los cristianos descansamos, o por lo menos tenemos una roca sobre la que sabemos que podemos descansar, al entender que absolutamente todo lo que nos pasa, bueno o malo, al final Dios va a hacer que coopere para nuestro bien, es decir, que funcione para nuestro bien. Ahora, noten que esto es cierto solo para los que aman a Dios y son llamados por Él, no para todo el mundo. No todo el sufrimiento de los impíos tiene un propósito. O sea, tiene un propósito bueno, o sea, para su bien. Tiene un propósito, desde luego, pero es un propósito de juicio, ¿sí? Pero no es un propósito que va a resultar para el bien final de estas personas. Esta promesa solamente es para los creyentes que aman a Dios y que son llamados por Él para que el propósito que Él tiene para ellos se cumpla. ¿Ok? Y enseguida vamos a ver cuál es ese propósito. Porque Dios sí lo revela y Dios sí nos dice cuál es el propósito por el cual Él te llamó si tú eres cristiano. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano, antes de que todo existiera, antes de que Dios creara el universo. Dios ya había conocido a los suyos, a su pueblo. Y este conocimiento no quiere decir que no sepa Dios cómo se llama un impío, sino es más bien un conocimiento íntimo, como por ejemplo el conocimiento que un esposo tiene de su esposa o de sus hijos. En cierta ocasión dijo Paul Washer, que es un predicador bastante bueno, algo muy interesante. Dijo, si yo llevo, vamos, a mi esposa al ginecólogo, en tema de información de mi esposa, él la conoce mejor que yo. Él sabe cómo se llaman todos y cada uno de sus músculos, de sus ligamentos, de sus huesos, cómo funciona su aparato su aparato el otro. O sea, él tiene más información de mi esposa que yo, pero yo la conozco mejor. Porque ese es el conocimiento íntimo que surge en la intimidad emocional y de vida juntos, lo que te da esta intimidad, vamos, pues. Y es a lo que se refiere que Dios conoció de manera íntima a su pueblo, a los suyos de antemano, y una vez que los hubo conocido, los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Ahí está el propósito. ¿Para qué nos eligió Dios? Dios nos eligió desde antes, con un propósito en particular, y ese propósito es que llegáramos a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Es decir, Dios nos conoce y Dios nos elige y Dios hace todo esto para que nosotros seamos como Cristo, nos parezcamos a Cristo. Ahora, si tú tomas a una persona que acaba de venir a Cristo y lo comparas con la vida de Cristo, está muy lejos de parecerse a él. Bueno, entonces por medio de un proceso de santificación, Dios va a ir trabajando en la vida de esta persona de manera progresiva y la persona va a ir trabajando en su vida también, para ir matando el pecado en su vida, que es lo que vimos en el capítulo 8, para entonces parecerse más a Cristo. Y ya discutíamos el martes pasado que la primera vez que a los cristianos les llamaron cristianos fue en Antioquía, porque antes se les conocía diferente, los del camino. Pero cuando tú examinas lo que cristiano quiere decir, viene de griego, que quiere decir Cristos anos, quiere decir pequeños Cristos. O sea, esta gente es como un Cristo pequeño en la manera en que camina como Él, vive como Él, habla como Él. Entonces, en pocas palabras, Dios nos conoce y Dios nos elige para santificarnos y que seamos como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos.
Y es por eso que decíamos la vez pasada que ahí donde hay justificación, es decir, perdón de pecados, tiene que haber forzosamente santificación. Y ya veíamos también que la justificación quiere decir que Dios te salva de la pena o de la consecuencia del pecado. Y entonces entras en un proceso de santificación donde Dios te está salvando progresivamente del poder del pecado en tu vida. Cada vez el pecado pierde más poder en ti. Y Dios culmina esa salvación con la glorificación, donde Dios te salva completa y totalmente de la presencia del pecado en tu vida. ¿Ok? Entonces, los conoce, los elige para santificarlos y que se parezcan a Cristo. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Noten que antes del llamamiento viene la elección. O sea, Dios solo llama de manera eficaz a los que Él ha elegido. Hay varios pasajes en la Biblia donde la Escritura dice: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y ahí se refiere a un llamamiento general, que es simplemente el acto de llamar al hombre al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Es como cuando predicas el evangelio públicamente, estás haciendo un llamado general para que se arrepientan. Pero hay un llamamiento eficaz, que es el que está aquí en Romanos. Y ese llamamiento eficaz es un llamamiento interno. El llamamiento general es un llamamiento externo que un predicador hace. Pero el Espíritu Santo hace un llamamiento interno a la persona a la que Él ha elegido. Y ese llamamiento va a ser eficaz porque la persona sí o sí va a ir a Cristo. Cuando el Espíritu Santo está llamando de manera eficaz, el hombre no puede resistir la voluntad de Dios. Y no significa que Dios obliga al hombre a ir a Él, sino que cuando Dios regenera a una persona y el Espíritu le llama de manera eficaz, esa persona puede, porque ya fue regenerado por Dios, y quiere, porque ya Dios le dio el deseo de ir a Él. ¿Ok? Entonces Dios les elige, después de haberlos elegido, Dios los llama para que se acercaran a Él. Si tú te has acercado a Dios, no es porque tú lo hiciste en tus fuerzas o con tu sabiduría, sino es porque Dios te llamó para que tú te acercaras a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Esto es, los justificó. Una vez que Dios les llama de manera eficaz y tú llegas a Él con arrepentimiento y fe, Dios te perdona los pecados, Dios te justifica. Y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, es decir, luego de justificarlos, les dio su gloria. Y lo vamos a ver aquí en la Nueva Biblia de las Américas. Y empezamos acá, y sabemos que para los que aman a Dios, esto ya lo vimos allá, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, ¿no? Esto ya lo vimos. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Hay un grupo al que Dios conoció, y quiero que noten esto. Este grupo, porque es un grupo definido, a los que de antemano Dios conoció, a ese grupo definido también los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, para ser santificados, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los mismos que conoció, que son a los mismos que predestinó, aquí nos dice, a los que predestinó, a esos también llamó. El llamamiento eficaz solo es para los que ya están elegidos, predestinados para salvación. Entonces, Él les conoce, los predestina para que sean santificados. Una vez que los predestina, los llama al mismo grupo de gente. No es un grupo diferente, es el mismo grupo que viene de este versículo 29. Los conoce, los predestina para ser santificados. A los que predestina también los llama de manera eficaz, y a los que llamó, a esos también justificó. Es decir, a los que Dios llamó para que se acercaran a Él, a esos también les perdonó los pecados. Y a los que justificó, es decir, a los que les perdonó los pecados, a esos también glorificó. Y noten cómo todos los verbos están en pasado. Por ejemplo, tú, si estás aquí escuchándome, yo que estoy aquí hablando, quiere decir que no hemos muerto todavía. Estamos vivos. No hemos sido todavía en la práctica glorificados. Pero en la mente de Dios esto ya sucedió. ¿Me explico?
O sea, desde antes de que tú nacieras esto ya está escrito. O sea, en la mente de Dios Él conoció, Él predestinó, Él llamó, Él justificó y a los que justificó a esos también glorificó. Y es el mismo grupo que viene desde acá, el mismo grupo que termina glorificado. Entonces, por eso podemos decir que hay un mismo grupo, de personas que no se aumenta ni se disminuye, ¿ok? Que ya ha sido conocido por Dios, que ha sido predestinado por Dios para ser santificado a la imagen de su Hijo, que ha sido llamado por Dios, que ha sido justificado por Dios y que ha sido glorificado por Dios. Por eso es que es un absurdo creer que la salvación se puede perder. Porque si la salvación se pudiera perder, hay gente a la que Dios justifica que no va a terminar glorificando. Y el apóstol es muy claro. Al mismo grupo que justificó, a estos ya glorificó. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, no, ya no. ¿No? No. Entonces, una vez que Pablo, o sea, y quiero que entiendan lo que Pablo está aquí diciendo. Una vez que Pablo está diciendo, te das cuenta que tienes tu salvación total y completamente asegurada. O sea, tu destino eterno está sellado. Si tú fuiste justificado, tú ya estás glorificado. Cosa que en tu vida va a pasar en el futuro, cuando te enfrentes, o sea, cuando te encuentres con Cristo. Pero para Dios tú ya estás glorificado. Entonces no hay nada que pueda cambiar tu estatus como hijo adoptivo de Dios. Por eso Pablo, en el siguiente versículo dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Dime, Julio. Gaby tiene una pregunta. Venga. Entonces, por ejemplo, en esa parte de que se pierde, no se pierde la salvación y eso, ¿cómo se podría justificar entonces, más bien dicho, cómo se interpreta lo que dice Apocalipsis de la iglesia que borró su nombre del libro de la vida? Lo que vamos a encontrar en Apocalipsis, digo, y no estamos allá, pero lo que vamos a encontrar en Apocalipsis son amenazas y son promesas, ¿ok? Para las 7 iglesias. Cuando dice, y al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, es una garantía digo, si tú ves el contexto, el que está venciendo es el cristiano, ¿ok? Entonces, Dios está diciendo, ten la completa certeza de que tu nombre nunca va a ser borrado del libro de la vida. No es un decirle, lo voy a borrar, porque una vez que una persona está justificada, no puede perder su salvación. Entonces, ahí, cuando tú lo ves en Apocalipsis, dice al que venciere esto, al que venciere esto, al que venciere esto, son promesas para los cristianos, pero en el tiempo a ti te sirven, me explico, para evaluar si tu fe es verdadera o no. Es como lo que vamos a ver después en Hebreos, que llegas a pasajes en Hebreos, que son los más tomados como para decir que la salvación se pierde. Y dice, hay gente que fue santificada, así lo dice con esas palabras, ¿no? Que fue santificada, que gustó del Espíritu Santo, que gustó de la palabra de verdad, que gustó de esto, tal, y luego regresó a sus pecados. No puedes, dice, o sea, el escritor, no puedes volver a crucificar a Jesucristo. Estas personas lo único que esperan es destrucción inmediata, muerte, juicio, hervor de fuego. Eso no te está diciendo en el contexto que un cristiano va a actuar así. Lo que hace Dios en la Biblia es que te pone advertencias o promesas. Las advertencias son la manera en la que Dios te preserva en la fe. Por ejemplo, vamos a quedarnos aquí rápido, no perdamos esto, vamos a Filipenses, creo que es Filipenses 4, a ver si no me equivoco, dame chance, a ver si alguien me ayuda. Filipenses, es el versículo que dice que el que comenzó la buena obra en ustedes, a ver si alguien lo encuentra o lo tiene o se lo sabe de memoria. Creo que es Filipenses. Ahorita les digo. Filipenses 1:6 dice mi pa. Perfecto, Filipenses 1:6, vamos a ver. Filipenses 1:6, aquí está. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes,
la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pablo está dando una afirmación de seguridad, digo, está inspirado por el Espíritu Santo. Dios mismo está diciendo que hay una seguridad de que si Dios comienza una obra de santificación en ti, la va a continuar hasta que quede completamente terminada. El día que seas glorificado, que es cuando Cristo vuelva. Entonces, no hay manera que Dios comience a trabajar en tu vida en un proceso de santificación y ese proceso de santificación no quede terminado, no quede completado, porque Dios es quien está haciendo la obra y Dios es quien está prometiendo que esa obra va a terminar. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú llegas a las promesas de la Biblia donde te dice el cristiano va a seguir siendo cristiano siempre, tú vas a terminar concluyendo lo que Cristo dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque el verdadero cristiano va a perseverar en la fe. ¿Y cómo es que Dios ¿Y cómo es que Dios te preserva en la fe? Por medio de promesas y por medio de advertencias. Por ejemplo, así caso muy, muy práctico. Tú eres un verdadero cristiano. Dios sabe si el Espíritu Santo vive en ti. Sí, pero tú puedes estar engañado porque tu corazón es engañoso y perverso. Entonces, tú puedes creer que eres cristiano, pero ¿qué tal que de repente estás aquí, vamos en la Biblia, llegas a estas advertencias tan fuertes que hay en Hebreos, ¿no? De gente apóstata, gente que apostata. Y dices, esto no es para mí y no me importa. Y de repente te empiezas a entregar poco a poco al pecado. Y un pequeño pecado te va llevando uno más grave y te va llevando uno más grave. Y al paso de 3, 4 años, te das cuenta que acabas apostatando de la fe completamente, mostrando que nunca fuiste cristiano. Pero, ¿qué pasa con el verdadero cristiano? Está ahí en su vida cristiana y llega a estas advertencias y dice, Señor, no me permitas apostatar, porque yo no sé si el próximo pecado va a ser el principio de mi apostasía final. Entonces, él sigue perseverando en la fe que Dios le ha dado y Dios le está preservando por medio de las advertencias de su palabra y Dios usa esas advertencias, ¿no? Y esas promesas para que el verdadero cristiano persevere. Porque si alguien apostata y alguien no termina su vida como creyente, digo, hay que verlo caso por caso, pero si alguien no termina su vida como creyente, no perseveró. Y Dios ha prometido que sus hijos van a perseverar, flaqueando, pecando, cayendo, recibiendo misericordia, levantándose. Pero un cristiano va a morir como cristiano. Porque Dios se ha comprometido a que la obra que Él comenzó en ustedes la va a continuar hasta que quede completamente terminada y Dios no depende de ti. El poder de Dios no está de ninguna manera acotado por ti. Es por eso que lo vamos a ver después, la santificación, que es prueba de la justificación, es un trabajo donde Dios trabaja y tú trabajas. Es un trabajo sinergístico. La salvación, la justificación, es un trabajo de Dios completamente donde Él te regenera, Él te da la fe, Él te da el arrepentimiento para que tú creas, para que te arrepientas, pero Él comenzó todo. Pero en la santificación Dios te manda, tú trabaja, tú esfuérzate y yo lo hago, tú lo haces y Él lo hace. Entonces, la manera de ver estas advertencias o promesas, esta que refieres de no borraré su nombre, es simplemente, oye, si tú vences, yo nunca voy a borrar tu nombre. ¿Se me explico? Porque no está diciendo voy a borrar tu nombre, sino es recuerda que no voy a borrar tu nombre. Y hay otras advertencias mucho más severas que no son solo para los apóstatas, sino como platicábamos una vez con Oscar, son para toda la iglesia. Porque por medio de esas advertencias de juicio, Dios preserva a sus hijos. Gran parte de que tú como cristiano te abstengas a veces como de pecar cuando estás siendo tentado. ¿Por qué es? Porque tienes temor de Dios. Y sí es un temor como de reverencia y de respeto, pero también es un temor a su castigo como padre. Entonces Dios usa esas advertencias para alejarte del pecado. No sé si contesté tu pregunta, Gaby. Sí. Sí, gracias. Perfecto, y también por aquí estaba, vamos, la hermana que tiene una pregunta, por favor. Gracias. Lo que pasa es que estoy leyendo y vi en segunda de Pedro que decía, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues eso me da así como que, bueno, A ver, vamos, vamos en Pedro, ¿qué? Vamos en segunda de Pedro, ¿qué? segunda de Pedro, déjeme ver, 3:9. 3:9. Aquí está. Aquí Pedro, digamos, estábamos hablando de, oye, ¿por qué Dios no ha cumplido su promesa de juicio? ¿No? Dice, bueno, para empezar, Dios no tiene, o sea, como esa relación con el tiempo que tienes tú. Ajá. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, Dios está fuera del tiempo, ¿no? Pero dice, en realidad no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, como es la gente que le decía, oye, Pedro, ¿dónde está ese juicio que iba a venir? Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Simplemente dice, Dios no ha derramado su juicio por paciencia y por amor. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Él no quiere, él no desea que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón, ¿no? Entonces los cielos van a desaparecer con un terrible estruendo y los elementos van a consumir con fuego y la tierra y todo lo que hay en ella será sometida a juicio. Lo que Pedro está diciendo es que Dios no quiere que nadie sea destruido. Y decimos amén. La Biblia dice, no se goza Dios con la muerte del impío. Y decimos amén. Sin embargo, va a destruir a todo aquel que muera sin Cristo. Entonces, aquí vamos a encontrar siempre una tensión en la Biblia. Hay veces que Dios quiere algo y ese algo no se cumple. Como que Dios quiere una cosa, pero eso no es lo que se cumple al final. Y sabemos que Dios es soberano. Entonces, aquí es donde los teólogos han entrado con esta clasificación, que a mí las clasificaciones de los teólogos no son como que me encanten, ¿no? Pero nos ayuda un poco a entender. Y han distinguido entre la voluntad perfecta de Dios, la voluntad ideal de Dios y la voluntad decretiva de Dios. Es decir, Dios de manera perfecta no quiere que nadie se vaya al infierno. O sea, Él no lo desea. Él quisiera, y tengo mucho cuidado al decir quisiera porque es como si Dios quiere algo que Él mismo no puede hacer, pero Él desea que la gente, o sea, Él desea que el impío se arrepienta y venga a Él. Pero no todos los impíos se van a arrepentir y van a venir a Él. Y eso no quiere decir que su propósito sea truncado. Quiere decir que Dios te está expresando que Él es un Dios compasivo. Sin embargo, también es un Dios justo. Y me voy a adelantar un poco. Como dice aquí en Romanos 9. Aquí, vamos, el mayor va a servir al menor. Aquí está hablando con Rebeca y Dios le dice, tu hijo mayor va a servir a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Y esto fue algo que pasó antes de que los bebés, o sea, eran bebés que estaban en la panza de la mamá. Eran gemelos o mellizos, antes de que vinieran al mundo, antes de que nacieran. Y Pablo nos dice, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, antes de que me dijeras, no es que Dios vio que en el futuro este cuate se iba a portar bien, iba a tener fe, y Dios vio que en el futuro este cuate no, antes de que cualquiera de esas cosas pudiera pasar, ella recibió un mensaje de Dios y dice, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Digo, yo no sé cómo puede quedar más claro. Dios eligió de los dos bebés, de los dos mellizos, Dios eligió de manera soberana antes de que nacieran, antes de que hicieran algo bueno o malo, no según sus buenas o malas acciones, sino según su propósito. Dios dijo, voy a amar a Jacob y voy a rechazar a Esaú. Sin embargo, dice Pedro, Dios desea que todos provengan al arrepentimiento, pero aquí Dios está rechazando a Esaú antes de que nazca. Y entonces Pablo entiende lo que la gente va a pensar y dice, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Oye, ¿qué injusto es Dios? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto,
Es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. O sea, no sé. Digo, queda muy claro. Por un lado, Dios te dice, yo no deseo que el impío perezca. Y por otro lado, voy a escoger a algunas personas para salvar y voy a pasar por alto al resto. Y todavía te dice, por eso las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, aquí está haciendo referencia al faraón en Egipto, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y de dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros. ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿Para qué decir? O sea, ¿cuál es el propósito que Dios tiene al endurecer? Y luego vamos a ver cómo es que Dios endurece. Para que se nieguen a escuchar. Entonces, o hay dos. O Dios es esquizofrénico y hay varias personalidades en él, o nosotros somos tan pequeños y Dios es tan Dios que es mucho más grande que nuestra capacidad para entenderlo, por eso lo adoramos. Pero las dos verdades son bíblicas y las dos verdades decimos amén. Dios desea que nadie perezca, amén. Dios no se goza en la muerte del impío, amén. Y Dios decidió tener misericordia solo de algunos, amén. Las dos verdades corren en paralelo en la Biblia. En la mente de Dios funcionan perfectamente, en la mía no. Si me pides cómo funciona entonces, o sea, quiero que me expliques cómo funciona la soberanía de Dios con la responsabilidad humana en el tema de la salvación, no tengo la menor idea. No sé, yo no soy Dios. Y hay mucha gente que se anima a querer como teologizar y todo. Yo la verdad no me animo y no lo digo y no lo leo porque Dios es mucho más grande que yo y mi mente es como muy limitada. Lo que sé es lo que la Biblia enseña y esto en la Biblia se llama paradoja, no contradicción, paradoja. Y si ustedes buscan en un diccionario o en los libros, bueno, pues de lógica, lo que es una paradoja, se van a dar cuenta que es diferente a una contradicción. Una contradicción, por ejemplo, esa pared es blanca, esa pared no es blanca. Nunca vas a encontrar nada así en la Biblia. Nada. Pero vas a encontrar cosas como Dios es uno y Dios es tres. Vas a encontrar cosas como Dios no quiere que nadie perezca y Él tiene misericordia de quien tenga, o sea, de quien Él tenga misericordia. Vas a encontrar cosas como Dios escoge a quien salvar y el hombre responsable de creer. Son paradojas. Tenemos que aprender a lidiar con esa tensión y no hacer lo que hacen algunos hermanos, que es, bueno, tengo las dos verdades, por ejemplo, Dios es responsable, Dios es soberano y tú eres responsable como ser humano. Entonces llegan los hermanos arminianos, ¿no? Y dicen, no, yo esto de la soberanía de Dios, en que Él escoge a quien Él quiere antes de que la gente siquiera tenga fe o no, esto no me gusta, esto es muy injusto, yo voy a enfatizar el hecho de que el hombre es responsable y están cayendo en un error, ¿no? Que como es un tema relacionado con la salvación, casi rozan la herejía. Y por otro lado tienes a los hipercalvinistas, o muchos calvinistas que dicen, no, Dios es soberano, y entonces llegan y crecen tanto esta soberanía de Dios que disminuyen la responsabilidad humana. Y la Biblia tampoco enseña eso. Y ese también es un error y también es una herejía. El cristiano tiene que decir amén a todas las verdades que se encuentran acá. Entonces, es la mejor manera, hermano, en la cual te puedo contestar esa pregunta. No sé si te dejé con más dudas o más o menos entendiste algo. Sí, está bien. Perfecto. Julio. Nada más quería comentar, Julio, Dime. acerca de eso, del versículo que dice la hermana, Uh-huh. según Pedro 3, ¿no? 3:8. No me parece que haya una contradicción o como le llamas, una paradoja, ¿no? Porque si analizamos bien el versículo, el 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, o sea, refiriéndose a los hermanos, a los cristianos, ¿no? Claro.
Y no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, refiriéndose a los otros, no a los que no creen. Ajá. Entonces dice, sino que es paciente para con nosotros. Y yo entiendo que cuando dice esa parte se refiere a nosotros los cristianos, a los que son elegidos. Entonces, no lo, como que no lo alcanzo a ver como diciendo que es paciente para con toda la humanidad, ¿no? En el respecto a lo que dice acá, dice, no queriendo que ninguno perezca. Sí. No sé Okay. si lo Bueno, estoy creo, mal o es realmente, yo lo entiendo como que se refiere a que Dios es paciente para los con los que él eligió, no que ninguno de ellos perezca, ¿no? Ok. Sí, digo, aquí la clave está nada más en que después del comentario de Dios es paciente por amor a ustedes, ¿ok? Luego la siguiente frase es, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Aquí está hablando del mundo en general. O sea, aquí está hablando de los impíos que no se han arrepentido y que si no se arrepienten van a ser destruidos. Entonces, o sea, cuando tú examinas todo el contexto, no me quería tardar tanto acá, pero vamos a hacerlo, no hay ningún problema. Dice, a ver, vamos a empezar desde acá. A ver, queridos amigos, esta carta que les escribo, vamos, en ambas he tratado de refrescarles su memoria y estimularlo a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los profetas dijeron hace mucho tiempo y que el Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Aquí te está diciendo, viene un tiempo escatológico que se denomina los últimos días. Ahora, los últimos días, cuando tú examinas toda la revelación bíblica, te vas a dar cuenta que es desde que Cristo muere. Desde que Cristo muere ya estamos en los últimos días. Pero bueno, vienen estos últimos días donde van a venir personas que son burladores de Dios, es el punto, son escarnecedores, como los escarnecedores que están en Salmos 1, creo que Salmos 1, ¿no? Que se van a reír de la verdad y van a seguir sus propios deseos. Estos cuates no van a considerar a Dios, van a vivir de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. ¿Y qué van a decir? Oye, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Oye, ¿por qué no ha regresado Jesús? Porque ustedes recuerdan que Cristo viene a juzgar. Cuando Cristo viene por segunda vez, Cristo viene a juzgar. Entonces, oye, ¿qué pasó con la promesa, que es una promesa más bien de juicio, de que Jesús vuelve? Desde antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. O sea, tú a mí me dices que Jesús va a regresar, pero la realidad es que yo no veo nada. Yo no veo nada. Dice, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una palabra. Luego, dice que creó el mundo y separó, digamos, bueno, todas las aguas y rodeó el mundo con agua, ¿no? Dice, estos cuates ignoran que el agua que Dios usó para la creación, Dios usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Aquí te está hablando de un acto de juicio, de un acto de destrucción, ¿ok? Por esa misma palabra, por la misma palabra que Dios usó para crear y para juzgar al mundo destruyéndola con agua, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego. Ahora Dios no va a volver a destruir el mundo con agua. Ustedes se acuerdan que Dios hace un pacto con Noé, donde él promete que nunca jamás va a volver a destruir el mundo con agua. Pero ahora Dios está esperando que su próximo juicio sea con fuego. Los cielos y la tierra que hoy existen, es decir, el planeta en el que vives y las estrellas y todo el universo, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Entonces, acuérdate de quién está hablando, de los burladores que se ríen de la verdad, que viven según su propia carne, que se burlan de la promesa de que Jesús no ha regresado, que ignoran que Dios ya juzgó una vez al mundo con agua y que ahora ha prometido juzgarlo con fuego. Y es gente que será destruida porque vive sin Dios, ¿ok? Tienes que notar aquí quiénes son los que van a ser destruidos, la gente que vive sin Dios.
Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Para empezar fue lo que les decía. Dios no tiene la relación que tú tienes con el tiempo. Y denme un segundo. No sé si con estas cosas yo puedo acá dibujar. No creo, ¿verdad? Sinceramente no creo que yo pueda acá dibujar algo. Pero por aquí, vamos, un pizarrón no hay, Julio. Sí. Ahorita. A ver, aquí pizarra. Ajá. ¿Y si la ven? Tienes que activarla, creo, ¿no? Pues aquí dice que se está creando, se compartir con personas. Ajá. ¿Pero es con toda persona o qué? Sí, con todas. Con cualquier persona que tenga el vínculo. Ok. ¿Y si están viéndolo o no? Permíteme. Se abrió una pizarra. Le das clic al link. Cuando le damos clic al link, se abre una pantalla en blanco donde puedes tú rayar. Bueno, a ver si pueden ir a la pantalla en blanco para que me digan si lo ven. Sí. ¿Ok? Y voy a dibujar con el ratón y aparte con la derecha, con todo que soy zurdo, así que una disculpa. A ver qué pasa. Vamos a ver el círculo que está ahí. ¿Pueden verlo? Sí. ¿Todos? Sí. Sí, sí. Ok. Vamos a suponer que este de acá eres tú. ¿Ok? Este eres tú y esto es Dios. ¿Sale? Y tú vives, yo no sé cómo lo bajo, pero bueno, y tú vives acá en una línea de tiempo. ¿Ok? Este es tu futuro. Este es tu presente. ¿Ok? Que es donde estás. Disculpen, pero no puedo escribir con la derecha y con el ratón, ¿eh? Pero aquí dice presente y este es tu pasado, ¿ok? ¿Qué es lo que ya pasó? ¿Sale? No tengo mouse. Bueno, ahí más o menos. Entonces, tú hoy vives acá, en el presente. Cuando tú recuerdas el pasado, tienes que viajar hacia atrás, ¿ok? Y para ti es solo un recuerdo, reminiscencia. ¿Ok? Es como tú interactúas con tu pasado. Cuando tú piensas en prospectiva, piensas hacia adelante, ¿de acuerdo? Es cuando estás pensando en el futuro, ¿ok? ¿Tienen una duda hasta acá? No. Ok, entonces tú te mueves en en esta raya, digamos, como de tiempo o línea temporal, donde te relacionas con el pasado y con el futuro de una manera muy particular para cada tiempo, pero Dios al mismo tiempo está viendo todo. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Dios lo que quería que vieran. O sea, tú estás inserto en un espacio y un tiempo determinado. Y tu relación con el pasado y con el futuro es diferente a la que Dios tiene porque Él está fuera del tiempo, por encima del tiempo. Y entonces la relación que Él tiene con pasado, presente y futuro es totalmente diferente a la que tienes tú, porque para Dios, para empezar, no hay pasado, presente y futuro. ¿Sí me explico más o menos? Sí. Ok. Sí. ¿Cómo le cierro acá? Acá nada más, aquí ya, cierro. Sí. Listo. Entonces, una vez que Pedro les está diciendo de quién está hablando, dice uno, tienes que entender que Dios no mide el tiempo igual que tú. Entonces, como para que digas, oye, ya pasó mucho tiempo y no pasó nada, bueno, Dios lo mide diferente. Pero en realidad, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa. No es que Dios haya como que, o sea, como que Dios es ahí un poquito así como que flojo o negligente en cumplir su promesa. Ahora, ¿a qué promesa se está refiriendo? ¿A qué promesa? A la promesa de juicio, ¿ok? Dice, esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Entonces, Dios no ha cumplido todavía su promesa de juicio de destruir a la gente que vive sin Dios, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha hecho? No quiere que nadie sea destruido. Él va a destruir a la gente que vive sin Dios, pero Él no desea que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces,
Aquí el contexto te está, digamos, hablando que Dios está siendo paciente con el impío. O sea, Dios está siendo paciente con el impío, no con el cristiano. Aquí en este, o sea, en este texto es, Dios está soportando al impío. Digo, y lo puedes ver así de sencillo. Tú conoces gente que no es cristiana, ¿no? Y tiene comida. Digo, esta parte donde dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. Sí, claro. O sea, él es, o sea, a ver, él es paciente con el impío, ¿no? Por amor a su pueblo, pero él está siendo paciente con el impío. Digo, si Dios no es paciente con el impío, toda persona que no fuera cristiana hoy tendría que estar muerta y en el infierno ya ahorita. Pero cuando tú ves a un impío que se ríe con su familia, que se va de vacaciones, que toma un vaso con agua, que tiene comida en su mesa, que celebra pues, las fiestas con su familia, o sea, cuando tú ves a un impío ser, entre comillas, feliz, eso es la paciencia de Dios. Es la paciencia absoluta y merecida de Dios con ese impío. ¿Sí me explico? O sea, no podemos argumentar que Dios no es paciente con los impíos, porque si no fuera paciente con los impíos, todos estarían muertos ya hoy. Pero el hecho de que sigan vivos y de que Dios haga que llueva también sobre los impíos, ¿se acuerdan? Que dice, yo hago que mi sol salga sobre ¿quién? Sobre justos e injustos. Y que la lluvia caiga sobre mi pueblo y sobre los que no son mi pueblo. Y cuando un impío está comiendo, ¿quién crees que ha puesto la comida ahí en su mesa? Dios. Entonces, ciertamente aquí Dios tiene un amor especial por su pueblo. Y es lo mismo que nos dijo, o sea, bueno, con Lot, ustedes se van a acordar, que ya lo vimos en Génesis, cuando Cristo está, vamos, aquí en la tierra, Dios está en la tierra para ir a Sodoma y Gomorra y destruirlo, él platica con Abraham. ¿Y qué le dice Abraham? Oye, ¿vas a destruir al mismo tiempo el justo con el impío? ¿Y qué le dice Dios? No, si encuentro a tantos justos, voy a perdonar toda la ciudad. Y entonces él se pone a bajarle, oye, y si hay menos, si falta uno, ok, la voy a perdonar. Oye, y si falta, y él está bajando el número, y Dios dice, si encuentro tales justos, yo perdono a la ciudad. Por amor a su pueblo, claro, por amor a su pueblo, que es un amor eterno a su pueblo, Dios está siendo paciente con el impío, porque hay una verdad que no podemos soslayar y es, Dios no quiere que nadie sea destruido. Su voluntad perfecta no es que alguien sea destruido. Dios quiere que todos se arrepientan. La pregunta es, ¿todos se van a arrepentir? No. Entonces, te digo, o sea, sí o sí tienes que terminar distinguiendo entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad decretiva de Dios. Por ejemplo, Dios no quiere que tú como cristiano peques. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La pregunta es, ¿pecas? Todos los días. Y no quiere decir entonces que la soberanía de Dios esté en jaque por tu pecado, pero Dios está expresando cuál es su voluntad, digamos, perfecta, su voluntad ideal. Pero hay una voluntad decretiva que es donde entra el pecado. O sea, Dios ha decretado el pecado para la consumación de su propósito. Dios no es autor de tu pecado, pero Él usa y decreta usar tu pecado para cumplir su propósito. Entonces acá, no, o sea, no hay una contradicción, desde luego en toda la Biblia no hay una contradicción jamás. Yo sí veo por lo menos una paradoja en el momento en que dice no quiere que nadie se destruya, Él quiere que todos se arrepientan, y por otro lado, Dios es muy enfático al decir, yo tengo un grupo de gente a la que he escogido y es a la que voy a salvar, y los demás se van a ir al infierno por su culpa, por su pecado. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, o sea, tú tienes que decir amén, pero también, oye, ¿Dios quiere que la gente sea destruida? No. Él quiere que todos se arrepientan, sí, porque no lo hace. Y entonces aquí, digo, un poco conectándolo, surge la gran pregunta del ateo, una de las preguntas más difíciles para los cristianos, y es, cuando algo malo pasa, ¿no? Cuando algo malo pasa en la vida de un cristiano, digamos, lo primero que un ateo pregunta es, ¿Dios tenía el poder para evitarlo, sí o no? Pues digo, si crees que Dios es todopoderoso, ¿qué tienes que contestar? Sí. Que sí, claro que tenía el poder.
Y entonces te va a preguntar, entonces si él tenía el poder para evitar que esto le pasara a sus hijos y no lo evitó, entonces Dios no es bueno. Porque un padre bueno no va a permitir que algo malo le pase a sus hijos. Y en su lógica humana, ellos creen que tiene sentido. O lo contrario también es verdad. O si tú me dices que tu Dios es bueno y no evitó que te pasara esto, es porque no pudo evitarlo. Entonces tu Dios es bueno, pero no es todopoderoso. ¿Se me explico? ¿Cómo ponen ahí de o Dios es todopoderoso o es bueno, pero no puede ser las dos, porque no vemos que evite que cosas malas le pasen a su pueblo? Pero la realidad es que Dios es bueno, y Dios también te dice que vas a sufrir y que lo que Él está usando, ¿qué te digo acá ya? Y ya lo vimos. 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, ya Pablo te está diciendo, Dios va a usar tu sufrimiento para tu bien escatológico final y eterno. El sufrimiento que un padre bueno va a traer a tu vida. O sea, si ya leyeron Job, y espero que ya todos hayan checado Job, ¿quién es el que pone a Job en el radar de Satanás? ¿Quién? O sea, ¿quién es el que sube a Job al ring, por decirlo de una manera? ¿Quién es? ¿Saben o no saben? Dios. Dios. Vamos a ver rápido Job. Digo, no me voy a estar aquí, pero aquí te dice básicamente, bueno, quién era Job, que era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios, se mantenía apartado del mal. ¿Mandé? Fue Dios, es que se no dejó funcionar el micro, pero ya. Ya. Sí, fue Dios. Dice un día los miembros de la corte celestial, dice, en hebreo, los hijos de Dios, llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. Aquí, para empezar, Dios me está diciendo que Satanás puede entrar ante su presencia. ¿No? Pero ahí viene Satanás y el Señor le pregunta entonces a Satanás, oye, ¿de dónde vienes? Y Satanás, y no es que Dios no sepa, ¿no? Pero está platicando con Satanás. Vengo de estar recorriendo toda la tierra y pues, vamos observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Quién trajo a Job a colación? Job estaba muy tranquilo en su casa. Y dice que era un hombre intachable, apartado del mal, varón perfecto. Y Dios le dijo, oye, Satanás, ¿no has puesto tus ojos en Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. De acuerdo al propio testimonio divino, Job es un hombre íntegro, cristiano, pues, es un creyente genuino. Dios lo está diciendo. No hay mayor testimonio que el que sale de la boca de Dios. Y está diciendo, Él es mi siervo. Y Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una razón buena para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades, lo haces prosperar, mira lo rico que es. O sea, básicamente lo que Satanás le dice, ok, sí, Job te teme, pero Job te teme ¿por qué? Es un convenenciero. Mira cómo lo has prosperado, lo has hecho riquísimo y le has protegido en todo lo que tiene. Básicamente lo que Satanás le está diciendo a Dios es, tú tienes que comprar con dinero gente para que te tema. Y Satanás le dice a Dios, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. En corto, Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a Job? Y el diablo responde, claro, pero es que tú lo has prosperado tanto que por eso él te teme. Pero a ver, quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo te maldice. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Job estaba muy tranquilo en su casa. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Satanás salió de la presencia del Señor y ya sabemos todo lo que pasó.
Aquí hay varias cosas que notar. El diablo es el diablo de Dios. Muchos cristianos creen que Satanás y Dios están ahí en una guerra cósmica y como que tú te tienes que cuidar de lo que hace Satanás porque Satanás ataca por aquí, por acá. El diablo es el diablo de Dios. El diablo hace lo que Dios quiere que haga. El diablo está sujeto a Dios. El diablo recibe órdenes de Dios y lo pueden ver a través de toda la escritura. Entonces, una vez que Satanás le dice, es que mira cómo lo cuidas, Dios le dice, muy bien, ve y pruébalo. O sea, Dios le entrega a Job a Satanás y Dios le dice, haz lo que quieras con todas sus pertenencias, pero a él no lo toques. Y Satanás es lo que hace. Oye, y Job supo algo de lo que pasó y cuando ustedes siguen con la historia van a ver que, ok, ya le quitaron todos sus bienes y él siguió íntegro y entonces otra vez llega Satanás y le dice, ¿ya viste que no me maldijo Satanás? Ah, no, pero es que lo que tú tienes que hacer es quítale la salud. Así te va a maldecir en tu propia cara. Dios le dijo, muy bien, haz con él lo que quieras. Hay cristianos que están reprende y reprende a Satanás todo el día, cuando a lo mejor es Dios el que les mandó a Satanás. Le está diciendo, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Y Satanás salió de la presencia de Dios y les mandó llagas y ya todo lo que ustedes conocen. Bueno, esto que Job vivió es un sufrimiento atroz. Cuando tú lees todo el libro, perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud, perdió su honra, perdió su fama, perdió su integridad, perdió un buen de cosas. Y él nunca supo que Dios simplemente estaba probando cosas con Satanás. Por decirlo de una manera, era como una apuesta ahí celestial. Entonces, los ateos dicen, ¿qué no es el siervo de Dios? ¿Por qué Dios hace esto? Entonces, Pablo, que vivió muchos años después de Job, nos contesta que Dios hace que todas las cosas operen para el bien de los que son llamados para el propósito que Dios tiene para ellos. O sea, hay muchas paradojas en la Biblia. Entonces, yo me decanto, Julio, por lo que te comento. Creo que ahí sí está hablando del mundo impío y de cómo Dios le está teniendo paciencia por amor al pueblo de Dios, pero se está refiriendo al mundo impío. Y no es el único versículo. Hay varios en la Escritura donde Dios manifiesta que Él desea que todo mundo se arrepienta, pero no todo mundo se arrepiente. Y no todo mundo se arrepiente porque Él no escogió a todo mundo para salvación. Y eso lo va a tocar de manera muy clara, pero muy clara, en Romanos 9. Los cristianos que tienen problemas con la doctrina de la elección, de verdad que, o sea, digo, y no lo digo en mala onda, pero quisieran como que Romanos 9 no existiera en su Biblia, porque es todo un capítulo, es un capítulo completo donde Dios está defendiendo la idea de la elección soberana en la salvación de quien Él quiere, y ahí donde hay oportunidad como de explicar un poco por qué Dios actúa así, Dios dice, ¿quién eres tú, ser humano, para que te atrevas a contestarle a Dios? O sea, ¿tú quién eres? Dice Dios en pocas palabras, como para que yo te tenga que explicar. Simplemente lo que digo es lo que es y se acabó. O sea, y las dos verdades son verdad, pues. Es como les digo, la Biblia dice Dios es uno y todos decimos amén. Dios es tres, todos decimos amén. Las dos son verdad. Hay un solo Dios que existe en tres personas coexistentes, consubstanciales, coiguales. ¿Le entiendo? Desde luego que no. ¿Es una contradicción? Desde luego que no. ¿Es una paradoja? Obviamente. Pero hay un montón en la Biblia, ¿eh? O sea, no crean que están contadas, son muchísimas. Es más, cuando tú la lees ya con detenimiento, te das cuenta que la Biblia está llena de paradojas. Por eso es que Deuteronomio 29 es fundamental, porque te vas a dar cuenta que muchas de las paradojas no las vas a poder responder. Y lo único que te va a quedar es confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Y si Él dice algo, pues lo es.
y muchas veces no lo vamos a entender, como de manera muy lógica, pero, o sea, hermano, hermana, nadie al día de hoy, absolutamente nadie, ni siquiera Tertuliano, ¿no? Que es de donde tenemos el término Trinidad, nadie entiende la Trinidad. Nadie. Y quien diga que la entiende, no, él no entiende que no entiende. Nadie entiende la Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nosotros no. Nuestra mente es finita. ¿Con qué nos podemos quedar hoy? Hoy todos, hermanos, estamos pasando por pruebas. Pruebas son situaciones dolorosas que no prevemos, que llegan a nuestra vida cuando más golpeados estamos y decimos, Señor, ¿por qué? Romanos 8:28, tú tienes un propósito. Tú vas a hacer que todo esto coopere para mi bien al final. Porque si yo soy cristiano, si yo soy tuyo, tú me has conocido de antemano, tú me has llamado para ser como tu hijo, tú me has elegido, tú me has llamado, tú me has puesto, o sea, tú me has justificado y tú me has glorificado. Entonces, al final, esto va a terminar en mi bien eterno. Y dice John MacArthur, que tu vida, o sea, que tu vida y que mi vida, hay veces que de este lado, como del cielo, vamos, o de la eternidad, se ve como un tapete persa, pero volteado. O sea, si alguna vez has visto un tapete persa, o sea, pero por atrás, o sea, como por el tejido, son una serie de hilos ahí que se cruzan unos con otros y lo que se ve es un caos, ¿no? O sea, tú solo ves un caos ahí en el tapete por atrás, ves un caos tremendo y no entiendes todos los hilos entretejidos uno con otro y se ve como algo sin sentido y sin orden. Cuando le das la vuelta al tapete y ves el diseño que está ahí, dices, wow, esto no lo pude haber visto viéndolo de atrás. Entonces lo que MacArthur dice es que nuestra vida es como ese tapete persa y de este lado del cielo solo estamos viendo cosas que para nosotros no tienen sentido. O no entendemos por qué están pasando como están pasando. Entonces, pero cuando estés con Cristo y Dios le dé la vuelta al tapete de tu vida y veas la obra perfecta y maestra que Dios hizo contigo, vas a decir que yo no lo hubiera hecho diferente. No. Entonces, la roca sobre la cual podemos descansar nuestra cabeza es esta, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según su propósito. Y que hay un solo grupo que no se aumenta y no se disminuye, que ha sido conocido, que ha sido elegido, que ha sido llamado, que ha sido justificado y que ha sido glorificado. En la mente de Dios, esto ya sucedió. Y creo que ya no me da tiempo de terminar esta sección, porque ya son las 8:09 y faltan como 9 versículos. Pero lo que vamos a ver, si Dios quiere, el martes que viene. Entonces, dice Pablo, una vez que les he dicho todo esto, esto debería de explotar tu mente. ¿Qué podemos decir acerca de todo esto? Y aquí viene su famosa frase, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podría ponerse a nuestra contra? Y aquí te va a decir que nada te puede separar del amor de Cristo. Nada, ni problemas, ni aflicciones, ni hambre, ni miseria, ni peligro, ni amenaza de muerte. Nada te va a poder separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni las preocupaciones de mañana, ni los poderes del infierno. Nada te puede separar del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, en toda la creación, jamás podrá separarnos del amor de Dios. Está revelado en Cristo Jesús. O sea, el cristiano está absolutamente con su futuro asegurado y garantizado porque no hay nada que te pueda y me pueda separar del amor de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Por esto ya, si Dios quiere, lo podemos ver la próxima semana. Si Dios nos concede la gracia de seguir acá. Y si Dios quiere, ya podemos ver esto más rápido y entrar ahora sí a Romanos 9, donde seguramente van a tener muchas preguntas, porque es un capítulo bien claro en la soberanía de Dios. Muchas preguntas que a lo mejor no voy a poder responder, porque no voy a saber. Pero lo único que les digo es, Dios es el parámetro de lo que es justo. Nosotros no. Si Dios dice que algo lo hace, o sea, si Dios hace algo, es porque ese algo es justo y es bueno. No importa que a nosotros no nos parezca justo o no nos parezca bueno.
Porque ¿quién nos ha dicho que nosotros simples pecadores somos como el patrón o la medida para decir lo que es bueno, justo o no? Por eso ya lo podemos dejar para la próxima semana. No sé si alguien hasta este momento tiene alguna pregunta de estos poquitos versículos que vimos hoy y lo que vimos en Pedro y todo esto. No. No. Niñas. No. Perfecto, bueno, ya entonces vamos a terminar. Si me permiten, voy a parar la grabación